Semana Santa Radio, la radio que se ve. En Canal Sur Podcast, El Llamador. El Llamador. Señoras, señores, un saludo. A primeros de mes, a primeros de septiembre, regresa El Llamador en formato podcast en un curso, en una temporada en la que la Semana Santa va a seguir traspasando fronteras. Este septiembre y por primera vez los artesanos se exponen conjuntamente en el Parlamento Europeo de Bruselas. Estamos pendientes de la restauración de la Macarena, que la semana que viene, el día 8, saldrá de la bolsa en la que quieren acabar con los xilófagos presentes en la imagen. Los artesanos del gremio se están moviendo por todos lados para acabar con la invasión pakistaní. En estos días en los que una hermandad de Sevilla capital, la Pastora de Santa Marina, quiere estrenar una pieza con bordados del país asiático. Un estreno que compromete y de qué manera a la consejera de Cultura, responsable en el gobierno andaluz del arte sacro, porque es madrina de la coronación de la Pastora. Una mujer, como es Patricia del Pozo, defensora a ultranza del mundo de los artesanos en Andalucía. Mucha actualidad y además muy interesante en este podcast del Llamador, en el que ya les podemos adelantar que este miércoles, día 3, será cuando la Hermandad de los Javieres y los jesuitas firmen el documento de cesión del templo de la calle Jesús del Gran Poder. Fran López de Paz en El Llamador. Soy José Manuel y soy de la Macarena. Soy Roberto y soy de la Macarena. Hola, soy Carmen y soy de la Macarena. Soy Mercedes y soy de la Macarena. Soy Esther y soy de la Macarena. Somos del Llamador. Somos de Canal Sur Radio. Dentro de una semana, el día 8, una semana antes de lo previsto, sacan a la Macarena de la bolsa hermética en la que lleva desde mediados de agosto. De manera incomprensible, la Virgen tenía esa colonia de xilófagos que no fue detectada durante la restauración de Arquillo, y eso que se practicó incluso un tag en las instalaciones del CNA de la Cartuja. Es tan grande la desconfianza de la hermandad con el que era su restaurador de cabecera que ahora quieren también revisar la situación del Señor de la Sentencia y de la Virgen del Rosario por si les estuviera ocurriendo lo mismo. Quien espera al día 8 al otro lado de la puerta donde se encuentra la Virgen es Pedro Manzano, el hombre elegido para devolver a la Macarena al estado previo a la restauración. Detrás de una puerta en la Basílica de la Macarena está la Virgen de la Esperanza en una bolsa hasta la semana que viene. ¿Cómo se encuentra la Virgen? ¿Es una bolsa lo que está intentando que desaparezcan los xilófagos del cuerpo de la Virgen de la Esperanza? La imagen sí se encuentra en las dependencias de la hermandad. Se ha habilitado una estancia en concreto. Ahora mismo tan solo se encuentra la imagen con este tratamiento de anoxia que va a permanecer hasta el día 8 de septiembre, en donde ya se cumple el plazo recomendado para volver a extraer la imagen. Podemos hablar de un contenedor que está formado por un film plástico y por una lámina de aluminio, el cual pues impide que haya un trasvase de oxígeno entre el exterior y el interior. Ya durante el tratamiento pues se ha anulado totalmente el oxígeno. En las mediciones que tenemos vía wifi del tratamiento, pues podemos ver que la anoxia se consiguió pues prácticamente al día siguiente, ¿no?, de tener la imagen en ese contenedor. También tenemos controles de humedad y de temperatura en el interior de la bolsa, así como de el espacio que ocupa la imagen, el cual pues
debido al momento que se hace en el mes de agosto y las temperaturas que manejamos aquí en Sevilla, pues se habilitó para que mantuviese una temperatura constante de 22 grados, ¿no? Y esto pues lo vemos perfectamente reflejado en la gráfica que resulta de las mediciones que se hacen prácticamente cada 10 minutos, ¿no? del interior de ese contenedor. ¿Está siendo sometido al tratamiento de anoxia solamente, digamos, el busto de la imagen o la imagen entera? ¿Candelero, brazos? No, el tratamiento es completo, es decir, se está tratando absolutamente todo, candelero, brazos, manos, busto, el cuerpo, la totalidad de la imagen, puesto que el enfoque es de ser un tratamiento preventivo, o sea, el estudio mediante imágenes médicas determina que hay un ataque de xilófagos, ¿no? Hay dos tipos de xilófagos los que han estado interviniendo en la madera, pero no se tiene constancia de que exista actualmente actividad. Por tanto, el tratamiento es preventivo, pero lógicamente dentro de los protocolos en actuación en conservación y restauración de obras de arte, pues era necesario hacer este tratamiento preventivo, pues para evitar cualquier posible presencia, ¿no? de algún tipo de insecto o también de algún tipo de hongo. Es decir, al existir en la atmósfera un nivel de oxígeno al 0%, cualquier ser vivo es imposible de que pueda desarrollarse y pueda vivir. Por tanto, pues no solamente atendemos al ataque de insectos xilófagos, sino que también a ese posible ataque fúngico, ¿no? Que se determina en el TAC. Por tanto, ya digo, el tratamiento pues finaliza el día 8, en donde bueno, pues ya sacaremos a la imagen el contenedor, o sea, la imagen está con su ropa interior, está con su capote puesto, es decir, no es que esté desvestida en su totalidad, porque tampoco para este tipo de tratamientos es necesario, ¿no? O sea, que la imagen dentro de ese contenedor pues se encuentra, desde mi punto de vista, dignamente presentada. Lo que hay mucha gente que nos explica, Pedro, a la Virgen le han hecho 2 TAC en la isla de la Cartuja, el primero previo a la restauración de Arquillo, el segundo por parte del IAPH. ¿Cómo no se detectan estos xilófagos después del primero de los TAC? Bueno, yo no te puedo contestar con claridad a esa pregunta, puesto que no sé, una vez que se realiza ese primer TAC, en donde existe la participación del equipo de investigación de la universidad, encabezado por David Arquillo, si se analiza o no se analiza, y si se analiza, pues tampoco se dice, ¿no?, fehacientemente qué es lo que se ha observado en ese TAC. Por tanto, no te sabría decir. Una vez que ese TAC llega a nosotros, ¿no?, en primera instancia, lógicamente, al Instituto Andaluz de Patrimonio, que es el que desarrolla el informe diagnóstico. En mi caso, en base a los resultados de ese informe diagnóstico, yo hago la propuesta de tratamiento, que fue lo que se llevó a Cabildo de Hermano. Ahí sí, en ese momento, pues lógicamente se ve clarísimamente, bueno, pues algo muy interesante de conocer, algo que hasta ahora parecía increíble que no se hubiese llevado a efecto, ¿no? Puesto que venimos utilizando la técnica del tomógrafo ya, yo particularmente, desde hace muchísimos años. Es decir, yo te puedo decir que me puedo remontar a finales de los años 80, en donde mi primer trabajo de forma profesional, en la Orden de los Carmelitas Descalzos en San Fernando, en Cádiz, una imagen de crucificado que ellos tienen magnífica, un autor destacado del siglo XVIII genovés, Antonio María Magagliano. Bueno, pues se hace ese TAC y ya te digo, es mi primera toma de contacto en ese año con los estudios tomográficos, lo cual pues lógicamente ofrece una información privilegiada. Es decir, estamos viendo la imagen en su interior, con todos sus defectos y todas sus pros, de forma constructiva,
y la información que obtenemos es fundamental hoy día para plantear un tratamiento de conservación y restauración acorde a los problemas, ¿no?, que tienen las imágenes. Por tanto, desde mi punto de vista, la utilización de la tomografía axial computerizada a día de hoy es fundamental en un tratamiento serio de conservación y restauración de lo que en el ámbito en el que yo me muevo principalmente, que es la imaginería devocional polícroma. Cuando la semana que viene, el lunes, usted saque a la Virgen de ese contenedor donde se encuentra, lo primero es analizar su interior, ¿no? ¿Le preocupa un nudo de la madera, me decía? Sí, efectivamente, en el estudio mediante imágenes médicas se determina que en la parte posterior derecha de la espalda hay un nudo que presenta una desestructuración muy clara, ¿no? Se encuentra agrietado, se encuentra, podemos decir, en no muy buenas condiciones. A eso hay que sumarle que un clavo de forja atraviesa ese nudo casualmente. Entonces, el planteamiento es: ¿el nudo tiene una degradación natural por los años o el nudo se está viendo afectado por un ataque de hongos de pudrición de la madera asociado al clavo de forja que presenta en ese sitio? Claro, eso es algo que la prueba diagnóstica nos ofrece, pero que después hay que ratificar ya durante la intervención. Por tanto, habrá que acceder a esa zona, extraer el clavo y pues determinar si realmente existe un ataque fúngico o no. Si ese ataque fúngico pues estuviese activo, pues evidentemente durante el tratamiento de anoxia que ha tenido, pues lógicamente habrá dejado de estar activo. Primero la estructura y después el aspecto externo de la imagen, que fue el que provocó la controversia en ese momento. A nivel de policromía, señor Manzano, ¿qué es lo que hay que hacerle a la Macarena? ¿Devolverla a qué estado? Porque ya no sabemos cuál es el estado de la Macarena, si el previo a la restauración, si el que quedó después de la restauración en el primer momento. Bueno, efectivamente, dentro del protocolo de actuación, primero atenderemos la cuestión estructural, como bien has dicho, y una vez que se complete esa fase, pues pasaremos ya a la policromía, actuar sobre la policromía, es lo lógico, ¿no? Las casas se empiezan por los cimientos, no por el tejado. Entonces, a ese respecto, el tratamiento inicial pues será retirar las pestañas actuales que tiene la imagen para pues abordar la recuperación de la línea palpebral, de la línea donde van adheridas las pestañas, con ese recubrimiento, ese regrueso que se determina también en el estudio mediante imágenes médicas por parte del Instituto Andaluz de Patrimonio. Una vez recuperada esa línea, yo creo que la imagen volverá a ganar en expresividad. Es decir, recuperaremos seguramente la mirada de la Virgen que todo el mundo tiene en mente y que ha sido pues sumamente fotografiada, ¿no? Es decir, afortunadamente hay muchos registros fotográficos que nos van a permitir tener una guía, ¿no?, de la actuación. Y pues también hay que abordar lógicamente la limpieza de esa policromía en el sentido de las últimas intervenciones que tuvo para intentar recrear volúmenes en el rostro, que pues se ha hecho de una forma no correcta. Es decir, habrá que abordarla desde la perspectiva nuestra de restauración. Ya digo, creando o dando uniformidad nuevamente a la encarnadura, con la limpieza y con la retirada de esas últimas intervenciones que se ven clarísimamente en las fotografías con luz ultravioleta.
Por lo tanto, ¿qué rostro vamos a recuperar de la Santísima Virgen? Pues el suyo, que no hay otro. Es decir, en cuanto quitemos aquello que le distorsiona, yo creo que aflorecerá nuevamente ese maravilloso rostro que tiene la Virgen y todo el mundo tiene en mente. ¿Quién debe decidir cuál es el tamaño de unas pestañas? Porque el profesor Arquillo dice que en la hermandad le dicen que coloquen unas pestañas más grandes, unas pestañas que también determinan mucho una expresión de la imagen, ¿no? Las pestañas normalmente determinan muchísimo la expresividad de una imagen. El plano que el escultor deja en lo que se conoce como la línea palpebral, pues lógicamente va a determinar que la mirada, pues el ojo quede más abierto o quede un poco más entornado. ¿Quién determina cuál es la mirada? Bueno, pues eso es un poco, va en función yo pienso, de los gustos estéticos por los que ha ido pasando la imagen, puesto que se tiene constancia por facturas que hay al escultor Emilio Pizarro de encargos de renovación de pestañas, de cambio de pestañas, ¿no? También tenemos constancia de otros escultores que han pasado por la imagen y también han colocado sus pestañas. Yo creo que va un poco en función del gusto estético también de la persona que la coloca, y también de la aceptación, lógicamente, del fiel y el devoto, que es la que la está viendo a diario, ¿no? Y hace una imagen, bueno, con un referente tan claro y tan amplio, pues es difícil que un cambio en una pestaña no lo note nadie. Lógicamente se va a notar, ¿no? Y la gente, pues, va a requerir que esa mirada no es la que la Virgen tenía porque la pestaña no se ha colocado correctamente, o está más poblada o está menos poblada, en fin. En este caso, bueno, pues, ¿qué habrá que hacer? Pues lógicamente habrá que probar con distintas pestañas, siempre basado en la documentación fotográfica, para que la apertura del ojo sea la que todo el mundo ha conocido siempre. En los últimos años tampoco nos podemos remontar a centurias anteriores, porque lógicamente nadie la ha conocido así. Tenemos que venirnos más próximos en el tiempo para que, bueno, pues esa pestaña sea la correcta. También lógicamente tengo una comisión de seguimiento que, bueno, pues darán su opinión, lógicamente, y aportarán soluciones, y también lógicamente para eso, ¿no?, se ha conformado esa comisión de seguimiento. De cierta forma, yo soy la mano ejecutora, lógicamente yo también daré mi parecer, mi opinión, ¿no?, pero tengo que contar con el consenso de esa comisión para que el resultado final sea el óptimo y el que todo el mundo espera. Usted ya la semana que viene va a instalar allí prácticamente su taller, en las instalaciones de la Hermandad de la Macarena. No se descarta que vaya de nuevo al IAPH o a cualquier otro centro para una prueba diagnóstica, ¿no? No, ya, como bien dices, voy a trasladar el material, el equipo, para ir instalándome. Ya las pruebas diagnósticas que haya que hacer se realizarán in situ, ¿no? Ya no es necesario trasladar a la imagen a ningún sitio para volver a efectuar una prueba diagnóstica, ¿no? Ya las que se plantean en la propuesta de tratamiento, pues serán estudios de policromía en las zonas que no fueron estudiadas, ¿no?, porque son las que están expuestas al devoto, ¿no?, al creyente, y entonces, bueno, pues son más sensibles de actuar sobre ellas, ¿no? También hay una propuesta de carbono 14, por radiocarbono 14, por tanto esa pues habrá que hacerla una vez que se acceda al interior de la imagen para sacar de ahí esa muestra. Para hacer esa prueba hay que llevar a la Virgen al CNA, ¿no?, allí a estas instalaciones de la Cartuja, donde también se llevó a la Esperanza de Triana, ¿o basta con muestras? No, en este caso simplemente basta con extraer la muestra, no es necesario trasladar la imagen a ningún sitio. La muestra se saca siguiendo el protocolo que determina el CNA, y a partir de ahí pues ellos tienen ya el material para poder determinar la edad por radiocarbono de la madera. ¿Usted se va a sentir presionado a la hora de trabajar? Porque hay una fecha, la de finales de noviembre, que se celebran las elecciones de la Macarena,
¿A usted esa fecha le condiciona? A ver, en principio se planteó unas fechas próximas a su besamano. Yo siempre intento adaptarme a los periodos de culto de las imágenes. Nuestro año de trabajo empieza cuando finaliza Semana Santa y finaliza cuando estamos en Cuaresma, ya próximos a Semana Santa. Bien, es cierto que en ese periodo de tiempo, bueno, pues lógicamente, dependiendo del tipo de iconografía o de hermandad, pues tienen sus periodos de cultos, ¿no? En este caso, bueno, pues la Santísima Virgen tiene un culto en diciembre y por tanto intentaré por todos los medios que así sea, que pueda estar para ese momento. Si se cumplen los objetivos, puesto que es un trabajo complicado, es un trabajo delicado, es un trabajo que requiere muchísimo esfuerzo y por tanto tenemos que estar todos plenamente convencidos de que el resultado es el óptimo para volver a presentarla al culto. Por tanto, si en esa fecha se consigue, pues, y Dios lo quiera, pues yo por mí encantado. Si no, yo ya dejé manifiestamente claro que habría que continuar el tratamiento hasta, bueno, entrar ya a la Cuaresma, ¿no? Es decir, próxima como fecha límite, pues sería lógicamente la Semana Santa, puesto que la imagen, lógicamente, pues tiene que estar para Semana Santa. A usted le dio clase Arquillo, ¿no? Efectivamente, yo fui alumno de don Francisco de Arquillo, le llamo don Francisco porque así lo conocí bueno, y así lo sigo tratando, ¿no? Él prácticamente me descubrió este mundo. Es decir, en aquella fecha uno se iniciaba en los estudios de arte, en la licenciatura que existía en aquel momento, con 3 años comunes en todas las materias, en pintura, escultura y otras disciplinas, y en los 2 últimos años bueno, pues estaban conformados ya de especialidad, ¿no? Las especialidades que teníamos en aquel entonces aquí en Sevilla, pues era pintura, era escultura, era diseño y era restauración. Entonces había una asignatura optativa el 3er año de la carrera, que era precisamente una introducción a la conservación y restauración, en la cual, bueno, pues yo fui alumno y bueno, evidentemente fue un descubrimiento. Yo no conocía este mundo tan maravilloso de la conservación y restauración, y yo creo que la pasión que le puso don Francisco en aquellas clases a todos los que estábamos allí, pues consiguió que después optáramos por la asignatura de restauración y no optáramos por otra de las especialidades que había, ¿verdad? ¿Usted ha podido hablar con él desde que a usted lo nombraron restaurador de la Virgen? No he tenido oportunidad de hablar con él, ¿no? No ha habido ocasión, tampoco, bueno, pues se ha configurado como para que podamos, ¿no?, hablar. No he tenido ocasión. Su mujer Carmina es pintora y también profesora, y ahora le han salido artistas las hijas, ¿no? Bueno, efectivamente, sin quererlo, pues mis 3 hijas parece que traen esa vena artística. La mayor pues hizo el grado en Bellas Artes y bueno, actualmente pues está trabajando conmigo y haciendo el grado en Conservación y Restauración. Carmen, mi segunda hija, también dibuja magníficamente bien, pero a ella le atrae más el mundo del caballo. Ella se dedica más a la doma ética, que es lo que quiere desarrollar en su actividad profesional. Y después Elisa, la pequeña, pues hizo un grado superior en comunicación e imagen, y bueno, con un resultado magnífico, puesto que obtuvo el reconocimiento de la mejor nota fin de grado. Y bueno, pues ahí también se está dedicando a hacer algunos cortos, intentando entrar en un mundo también muy complicado y muy complejo como es el mundo de la cinematografía, el mundo del audiovisual.
Usted es una especie de Roldán. Bueno, si lo, con hijas roldanas, en este caso manzanas, ¿no? si lo quieres ver así, pues sería la roldana, sería la manzana, sí. Muchas gracias, Pedro Manzano. Seguiremos en contacto. Muy bien, Fran, pues igualmente, aquí me tienes para lo que necesites. Soy Pilar Gámez y soy de la Hermandad de la Macarena. Soy Jero y soy de la Hermandad de la Macarena. Soy Ángel y soy de la Macarena. Soy Marcos y soy de la Macarena. Soy Teresa y soy de la Macarena. Soy Javier y soy de la Macarena. Soy Carmen y soy de la Esperanza Macarena. Hola, soy Alicia y soy de la Macarena. Somos del Llamador. Somos de Canal Sur Radio. ¡Todos por igualientes! ¿Y qué es la anoxia? ¿Cómo es técnicamente este procedimiento que se le está aplicando a la Macarena para acabar con los xilófagos? Juan Manuel Miñarro se lo explicó a nuestro compañero Javier Moreno. Bueno, pues los tratamientos de anoxia son los que se prefieren porque son tratamientos que no implican un contacto, bueno, una intervención material sobre la imagen. Por ejemplo, el tratamiento químico por impregnación pues implicaría tener acceso al interior de la madera y poderle aplicar los métodos que se utilizan hoy día químicos de pulverización, inyección, a presión, etcétera, etcétera, ¿no? Esto elimina larvas activas y previene reinfestaciones, que es la ventaja que tiene un tratamiento químico, porque el tratamiento químico deja residuos. Pero, en fin, eso es posible de aplicar incluso después de la anoxia. Porque la anoxia lo que se intenta hacer, bueno, se intenta no, se consigue perfectamente, se hace un espacio hermético, que normalmente con plástico que se termosueldan alrededor de la imagen queda dentro de ese espacio cerrado y a partir de ahí se extrae todo el oxígeno y se sustituye por nitrógeno seco o por argón, que son dos gases inertes que evidentemente sobre una atmósfera controlada, es decir, esos gases pasan por un circuito que permiten que la temperatura del interior y la humedad relativa se mantenga en estado de estabilidad durante un tiempo, lógicamente, de prevalencia que tiene que ser alrededor de 30 días. A partir de ahí se podría garantizar que tenemos plaga cero, es decir, no hemos cargado todas las fases del insecto, desde el huevo, la larva y si hay algún insecto adulto, pues nos lo hemos cargado. Es lo que se suele utilizar en la conservación del patrimonio, ¿no? Después hay otra serie de tratamientos que ya implican otro tipo de cuestión, ¿no? Aquí el tema es que, claro, los insectos xilófagos tienen cada especie. Ahí parece ser que, yo no sé exactamente, pero hablando con Fuensanta de la Paz, me dijo que ya en el año 78 se había detectado que había dos insectos, había nóvido y había lístido, y claro, ¿qué es lo que quiere decir? Que pueden ser plagas muy antiguas, que se han detectado ahora cuando se han hecho los TAP. Al hacer los TAP se ha podido ver el interior de la madera de una manera que no te lo da nunca una exploración radiológica por muchas placas que se hagan. Y ahí se habrá detectado pues cierta debilidad de maderas afectadas por ataques de insectos xilófagos, que probablemente lo mismo no estén activos, porque cuando un insecto xilófago está activo, pues deja huellas externas que se visualizan a través de cerrín, a través de orificios de salida visibles, que claro, que pues están en el cuerpo y a lo mejor, pues bueno, en la ropa interior quedaría todos esos residuos de la actividad de insectos xilófagos que hubieran estado activos desde el año 78. Probablemente esto se trate de plagas antiguas. Lo que sí es cierto que esto, con un tratamiento de atmósfera controlada, podemos decir que podemos certificar la plaga cero, es decir, estado de plaga cero, ya no hay plaga, y si hubiera dudas, pues ya no hay dudas de que no hay plaga. A partir de ese momento, entonces ya se siguen con los tratamientos de consolidación de la madera afectada, que evidentemente el insecto lo que hace es que la madera pierde parte de sus cualidades mecánicas, porque claro, son destructivos. Mucho más destructivo es el hongo, por ejemplo, la pudrición parda que la provoca un gen cromógeno, ¿no? Pero que, bueno, yo creo que es una acción necesaria realizarla, es prudente realizarla, ahora que se va a abordar esta restauración a un nivel que no se había hecho antes, a nivel estructural, quizás porque no se habían hecho un TAC hasta este año. Y entonces cuando hemos descubierto de verdad que hay estructuras internas que no están tan bien conservadas como parecían. ¿Y qué se hace? ¿Un termosellado de toda la imagen o de partes concretas donde se cree No, completamente. La imagen tiene que estar metida en una cápsula hermética, ¿no? Entonces normalmente esa cápsula se fabrica con plásticos especiales que se van termosordando
y entonces se crea una burbuja completamente, ¿no? Y ahora a esa burbuja se le extrae el oxígeno, que no solamente el oxígeno del aire que contiene la burbuja el que tienes que extraer, sino el oxígeno que está dentro de la madera, que la madera contiene dentro una cantidad importante de oxígeno. Eso se tarda en hacer durante un tiempo. Hay unos medidores, esto se llama CAT, que significa tratamiento de atmósfera controlada. Yo eso lo he aplicado varias veces en imágenes que hemos restaurado y bueno, se tarda algunas veces 3-4 días en conseguir la concentración ideal para que no haya prácticamente oxígeno y toda la atmósfera se haya convertido en nitrógeno seco o en argón. Hay técnicas, bueno, hay empresas que prefieren el nitrógeno seco, otras prefieren el argón. Hay una cuestión química. El nitrógeno, si tuviéramos cuestiones de microorganismos, el nitrógeno seco no sería recomendable, sería más recomendable el argón, porque el nitrógeno seco, pues hay un símil que me ponía a mí uno de los especialistas con los que nosotros trabajamos del Centro Nacional de Toxicología, que dice que el nitrógeno seco es tan peligroso como meter a un niño diabético en una tienda de caramelos, porque hay microorganismos que se siguen alimentando, se alimentan a base de eso, ¿no? Pero en este caso no creo que sean microorganismos lo que hay, en este caso lo que se determina son insectos xilófagos, y entonces vale perfectamente el nitrógeno seco o el argón. En fin, que ya la empresa que va a trabajar, me imagino que tendrá la información suficiente y necesaria para aplicar el tratamiento más adecuado. Pero ya le digo que normalmente son 30 días lo que después tenemos que mantener la estabilidad de esa atmósfera sin que cambie, haciendo controles periódicos. Es decir, no se puede meter en la bolsa y a los 30 días volver y ver qué ha pasado. No, hay que estar permanentemente controlando, sí, porque evidentemente puede haber un poro por el que se enriquezca el oxígeno del interior, o puede haber más oxígeno dentro de la madera de lo que nos pensábamos, que está empezando a salir, y entonces vuelve a enriquecerse la atmósfera, tenemos que volver a hacer el circuito, y se hace tantas veces como sea necesario para mantener las concentraciones idóneas, y eso, pues, lógicamente se llama, por eso, atmósfera controlada. No puede ser una atmósfera sin control, sino que tiene que ser con ese control, y eso, pues, aproximadamente, entre una cosa y otra, pues pueden abarcar los 30 y tantos días. Hay veces que incluso puede llegar al mes y medio, y nosotros hemos tenido algunos casos, imágenes también de talla completa, un crucificado con mucha cantidad de volumen de madera, que lógicamente tiene más volumen de madera que lo que es una imagen de candelero, ¿no? Que es mucho más simple la cantidad de maderables que la componen. Juan Manuel, esto debería ser una llamada de atención a todas las hermandades o a la Iglesia. La pregunta es, así como la Macarena, hay muchos casos de tallas de madera que podrían estar infectados y que no se hace o que no se sabe por qué no se le hace el TAC o por falta de presupuesto. Bueno, lo que es cierto es que la mayoría de las veces las plagas que encontramos son plagas que ya nosotros le decimos que son arqueológicas, ¿no? Que son plagas que estuvieron en su tiempo, que los insectos xilófagos, que son los especialistas en comer madera seca, no los que comen madera que no seca, los que comen madera seca pues son tres grupos fundamentalmente, ¿no? Los anóvidos, los lístidos y los celambrícidos, los bostríquidos. Es que aquí los nombres técnicos son así, ¿no? Los anóvidos, los más famosos, conocidos por todo el mundo como la carcoma común. Es el Anobium puntatum, ¿no? Y después los lístidos se conocen menos, el Listus neus, y es mucho más destructivo que la carcoma común, que el Anobium puntatum. Lo que pasa es que, claro, evidentemente nosotros la mayoría de las veces cuando hacemos una exploración tomográfica nos encontramos plagas que están inactivas desde hace años, posiblemente desde hace siglos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hay que ver es los síntomas de que la plaga tenga actividad. Es decir, si nosotros, incluso en una prospección, encontramos huevos o encontramos larvas, una larva de un insecto anóvido, para que te hagas una idea, un anóvido tiene un ciclo vital que va entre 2 y 5 años, que es prolongable en ambiente frío y seco. Ese es el ciclo que tiene. Los lístidos tienen un ciclo más corto, tienen un ciclo de 1 a 2 años, pero tienen una capacidad destructiva enorme. Y después los bostríquidos, el Heliotrupes báculo, que es un escarabajo, tiene el tamaño de un grillo. Imagínate, si eso estuviera activo, ¿cómo nos habría visto su actividad? En la fase de larva puede durar hasta 10 años en maderas de coníferas. Es decir, que las plagas dependen mucho de las condiciones medioambientales. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no puede haber una plaga reciente. Imposible. ¿Por qué? Porque entonces habríamos tenido síntomas externos de esa plaga. ¿Por qué? Por la destrucción de la madera, los orificios de salida que los insectos hacen. Tienen que trabajar muy paralelo a la superficie porque necesitan oxígeno para vivir. Y además, cuando terminan las fases larvarias,
El insecto tiene que salir al exterior y una vez que sale al exterior busca otra rendija donde poner, bueno, si es una carcoma común, de 80 a 200 huevos, una sola carcomita, y eso mide 2 milímetros, o menos de 2 milímetros. Parece mentira, ¿no? Es decir, que si hubiera una plaga activa, bueno, la plaga activa estaría ya atacando grandes partes de la imagen que, bueno, que se habrían notado, serrín pegado en la ropa, orificios de salida. Es decir, que esto es algo que está ahí, bueno, que ha estado ahí, pero que ahora mismo no tiene por qué estar. Y en la mayoría de las imágenes de Sevilla, o en muchas, bueno, y hay veces que a nosotros nos llegan maderas que ya vienen con signos de insectos xilófagos que eran comedores de madera húmeda, no los comedores de madera seca. Los comedores de madera seca son un poquito más cortos en especies, ¿no? Pero bueno, y también depende de los tipos de madera. Hay madera más golosa para los insectos y hay otras maderas que son, por ejemplo, las coníferas son más golosas para el Eutrupes bajulus, por ejemplo, para el lictus, y después la frondosa, muchas de las frondosas son maderas muy amargas y entonces, como nosotros decimos, no son muy apetitosas para los insectos xilófagos. Ahora sí es cierto una cosa, todos los insectos xilófagos se alimentan de la madera de albura, que es la madera joven, la que está más cerca de la zona de la corteza o del cambium, que es donde se generan células que componen madera de albura y madera de corteza. ¿Y la Macarena? Entonces, por ahí es donde tiene? Están los fluidos y por ahí es donde están los elementos nutrientes de los que se alimentan los insectos. ¿Qué madera es la Macarena? ¿La sabes, Juan Manuel? Pues yo creo que es conífera. No he visto todavía los resultados de las tomografías, pero yo creo que es madera de pino, creo yo. Entonces ahora ya parece ser que se quiere hacer un estudio de caracterización de esas maderas, que van a encontrar maderas distintas, no se va a encontrar maderas y sobre todo si las maderas van a ser de distintas especies probablemente y de distintos palos que vienen de distintos árboles, evidentemente, por lo cual si se hace una datación de carbono 14, en el supuesto de que se hiciera, que parece que se quiere hacer, habría que analizar todos los palos que componen la Macarena y habría algunos palos que podrían haber dejado de vivir hace más años y otros menos años, y eso no querría decir que fuera el momento en el que se utilizaron para tallar, porque a lo mejor una madera puede llevar cortada 100 años y utilizarla el escultor 100 años después. Por lo tanto, este método de carbono 14 en cosas del siglo XVI, XVII, XVIII, pues tiene una baja eficacia de poder encontrar la fecha de ejecución. No, a lo mejor si sacas una muestra muy del interior que no haya sufrido ninguna contaminación y se haya enriquecido su radiocarbono por contacto con colas orgánicas, por contacto con el aire, con contacto con el agua, por contacto con la manipulación de manos de personas, etcétera, etcétera, incluso de los mismos insectos xilófagos, tiene que ser un extracto, una muestra sacada de la parte más profunda, y entonces ahí nos podría dar la fecha en la que esa madera dejó de respirar aire. Eso quiere decir cuando cortaron el palo. Cuando cortaron el árbol y después trajeron el palo, y ese palo después se almacena y después pasan los años y pueden pasar mucho hasta que se convierte en una escultura. Este año tendremos incluso verano electoral. Después de su segundo aplazamiento, el miércoles 10 de septiembre, todavía en verano, se van a celebrar por fin las elecciones en los estudiantes. Se presentan, como saben, dos candidatos, Ricardo Mena y José Ignacio del Rey. Con ellos hemos hablado en El Llamador. Ricardo Mena Bernal, doctor en medicina, traumatólogo, hermano número 200. Ha pertenecido a numerosas juntas de gobierno en distintos cargos. Fundador de la cuadrilla de costaleros. ¿Por qué tomó la decisión de presentarse? Bueno, pues es una decisión meditada largamente. Fue petición y ofrecimiento de la mayor parte de mis compañeros de la Junta de Gobierno actual de la Hermandad y de muchos hermanos que desde hace ya mucho tiempo pues vienen insistiéndome en que tomara esta decisión. Después de consultarlo con mi familia, como es lógico, y con mis compañeros de Junta de Gobierno y con esos hermanos que me lo pedían, pues tomé esa decisión nada más que por cumplir un servicio más a la Hermandad de los Estudiantes, con la que estoy íntimamente ligado desde mi infancia. El apellido Mena Bernal es un histórico en la Hermandad de los Estudiantes. Mucha gente se pregunta, Ricardo, cómo hay dos candidaturas en una hermandad que ha celebrado de manera brillante, ¿no?, el centenario en el pasado otoño. Sí, bien. Bueno, pues efectivamente
estas son algunas cosas que pasan en las hermandades y que a veces pues cuesta trabajo entenderlas. Desde nuestra candidatura y desde que tomé la decisión de encabezar una candidatura, pues puse como condición el que se me permitiera hablar con los componentes de la otra candidatura para ofrecerles la integración y la unificación en una sola lista. Creo que sería algo razonable. Creo que los objetivos de la hermandad son los mismos para una y otra candidatura, que es evangelizar dentro de la universidad en Sevilla, en nuestra ciudad, como hermandad de penitencia que somos, y que, bueno, podemos diferir en los medios de conseguir ese objetivo, pero que, por supuesto, las sensibilidades, que pueden ser diferentes, se pueden unificar en una sola y tratar de hacer las cosas de manera integrada. Hice el ofrecimiento en más de una ocasión, recibí los motivos por los cuales la otra candidatura y el otro candidato, hermano mayor, pues le parecía que debía de dar el paso él por su parte, y finalmente pues nos encontramos con dos candidaturas y que los hermanos tendrán que elegir el próximo lunes 30. Es una hermandad, usted lo ha dicho, singular. ¿Es compleja la relación con una universidad en estos tiempos que corren, Ricardo? Evidentemente, es compleja, no cabe duda, pero esa complejidad se puede salvar siempre desde las buenas relaciones que viene teniendo la Junta de Gobierno, no solo la actual, que termina ahora, sino todas y cada una de las que se han ido sucediendo durante los 100 años de historia de la hermandad. Hay una convivencia pacífica y la verdad es que últimamente muy fructífera entre la Junta de Gobierno de la hermandad y la Junta de Gobierno de la universidad, y esa complejidad, porque la sociedad de hoy día es compleja y nos demanda estar atentos a todas las características sociales dentro de la universidad, se puede salvar desde el entendimiento, desde el trabajo concienzudo y honesto, intentando siempre salvar las barreras que puedan significar esas características sociales actuales. Con lo cual no cabe duda de que con la intención de que toda esa relación entre la Junta de Gobierno de la Hermandad y de la Universidad siga siendo fructífera, como viene siendo hasta ahora, pues lógicamente todos los obstáculos se salvan y se pueden hacer más fáciles muchas cosas por la sociedad y por la universidad. Sí, porque desde distintos sectores y desde hace unos 30 años para acá, incluso hubo un rector muy combativo como fue Pérez Royo, se ha intentado o han hecho intentos de que la hermandad se desvinculara de la universidad. Incluso en la reforma de los estatutos hubo un grupo que intentó que la capilla dejara de ser un espacio para la hermandad, es decir, que se desacralizara, ¿no? Sí, efectivamente, eso es cierto, pero hoy día la sociedad sevillana entiende, y por supuesto el equipo de gobierno de la universidad y la inmensa mayoría de las fuerzas sociales de la universidad entienden que la presencia de una hermandad como es la Hermandad de los Estudiantes dentro del seno de la universidad con 100 años de historia es un servicio a la comunidad universitaria. Cumplimos una función fundamental, evidentemente, y hoy día es difícil que nadie pueda creer que la Hermandad de los Estudiantes debe de salir de la universidad, porque esa función, no solo la función social que cumple, sino también la función cultural y, por supuesto, la función cultural, evidentemente, está ahí encima de la mesa. Y las buenas relaciones que hay actualmente con ambos equipos de gobierno lo pone de manifiesto. Se ha firmado recientemente en el transcurso del triduo del centenario en la Anunciación un convenio con la universidad que es fundamental y que reconoce no solo esos derechos, sino también esas obligaciones de la hermandad dentro de la comunidad universitaria, que nosotros estamos muy gustosos de cumplir y seguiremos presentes en la universidad para cumplir la función que se nos demanda, que no es otra que el tener, lógicamente, a todos nuestros hermanos para evangelizar dentro de la universidad y, por supuesto, para prestar todo apoyo social que se nos demande. Usted, Ricardo, ha vivido muchos años de oficial de la Junta en una hermandad donde a veces se han presentado dos candidaturas. ¿Cuesta mucho coser después? O permítame que le haga la pregunta de otra manera. Usted, que es traumatólogo, ¿cuesta mucho que el hueso suelde? Bueno, sí. Vamos a ver. Evidentemente,
se producen, situaciones peculiares, sinsabores, que después, lógicamente, requieren, pues, de habilidades para devolver la normalidad a estas situaciones. Afortunadamente, yo no creo que haya que hablar de fracturas, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. El hueso es de los pocos tejidos en el cuerpo que, cuando se lesiona, crea hueso nuevo, es decir, cuando hay una fractura, el hueso se repara con hueso nuevo, con las mismas funciones que el hueso sano, con lo cual, cuando se producen fracturas, y yo no creo que en esta ocasión haya una fractura en la hermandad, sí es cierto que en otras ocasiones la ha habido, pero en esta ocasión no, hay diferencias de opiniones y de pareceres, pero no hay una fractura, pero confío en que, evidentemente, la Junta que salga de las próximas elecciones del día 30 tendrá la habilidad de deshacer esos pequeños entuertos o mayores entuertos que se hayan producido en estos últimos meses o en estos últimos años, y seguro que todos saldremos reforzados en lo que es una hermandad, con unos objetivos muy claros y con una intención de seguir siendo puente entre la sociedad, la universidad y la hermandad. Si usted sale elegido, el año que viene se estrenaría el nuevo Paso de Cristo, porque la otra candidatura ha planteado algunas dudas, ¿no? Sí, vamos a ver. Nosotros en nuestra candidatura no tenemos ninguna duda de que hay que dar cumplimiento al mandato de un Cabildo General de Hermanos. El Cabildo General de Hermanos de octubre del 22 le ordenó a la Junta de Gobierno que se construyera un paso nuevo para el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que viene saliendo en su estación de penitencia con un paso que está detallado en las actas en su momento como provisional, ¿vale? Y que evidentemente ya, lógicamente, pues no está tan en condiciones para sacar al Cristo, ya no es tan provisional, efectivamente. Entonces, el paso nuevo del Cristo ya está prácticamente finalizado, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, es objetivo de esta Junta de Gobierno hacer frente a ese mandato de ese Cabildo General. No olvidemos de que el Cabildo General es el órgano rector en la hermandad. No es la Junta de Gobierno, es el Cabildo General de Hermanos, y dio un mandato, hay que llevarlo a cabo, y evidentemente será además una buena fecha para estrenarlo, porque en 2026 se celebrará las 100 primeras salidas del Santísimo Cristo de la Buena Muerte en estación de penitencia, porque la primera vez que salió fue en 1926. Usted ha hablado del Cristo de la Buena Muerte, es una imagen cuya propiedad no es de la hermandad. Se decía que era del Estado, aunque pues los bienes del Estado que estaban en la universidad pues pasaron a la administración autonómica. ¿De quién es el Cristo? ¿A usted le gustaría que el Cristo estuviera o fuera propiedad o fuera cedido ya a la cofradía, Ricardo? Sin duda ninguna. Estoy absolutamente convencido que los casi 6.000 hermanos de la Hermandad de los Estudiantes estamos deseando de que el Cristo pase a ser propiedad directamente de la Hermandad. Hoy por hoy el Cristo es de Patrimonio Nacional del Estado, está cedido a la Universidad de Sevilla, quien es la que tiene que regir los destinos de la imagen, y la Universidad de Sevilla lo tiene cedido a la Hermandad para dar culto público en lo que es la Hermandad de los Estudiantes, en lo que es la universidad. Evidentemente que nos gustaría que fuera de nuestra propiedad, pero vuelvo a repetir, las buenas relaciones entre el equipo de gobierno de la universidad y la Junta de Gobierno de la Hermandad, eso no lo han puesto nunca en duda, no ha habido problemas de ningún tipo a ese respecto, y estoy absolutamente convencido que seguirá siendo así. El Martes Santo es una jornada que, desde que se creó aquel invento del Santo Martes, ha sufrido o ha experimentado muchos cambios, muchas configuraciones. Los estudiantes han pasado ya a la segunda parte del día, están los penúltimos. ¿Les gustaría seguir ahí o aspirarían a adelantar algo la posición, Ricardo? Bueno, pues evidentemente como candidato a hermano mayor tengo que decir que la postura de nuestra candidatura no puede ser otra que seguir en la senda del diálogo para beneficio de todos que hoy por hoy tiene el Martes Santo. Creo que podemos decir que el Martes Santo es un día ejemplar a la hora de haberse puesto de acuerdo, de haber procurado que siempre el bien común esté por encima del bien particular, y se han probado varias fórmulas
con la idea de que el día gane en seguridad, el día gane en lucimiento y que todos seamos reforzados en nuestras diferentes estaciones de penitencia. Eso es lo que nosotros queremos como candidatos a la Junta de Gobierno, seguir con el diálogo fructífero para conseguir que el día sea lo mejor posible para todos. Y evidentemente, si en ese sentido la Hermandad de los Estudiantes puede ascender algo en su puesto de salida, pues lógicamente lo intentará, pero siempre dentro de un clima de fraternidad y de ponernos todos de acuerdo, que es lo que viene siendo desde hace ya unos años y creo que puede ser exportable a otros días de la Semana Santa. Su cofradía saca más de 1.500 nazarenos, ¿no?, en estos momentos, ¿no? Efectivamente. Hay un problema de gigantismo en la Semana Santa. Personalmente, ¿qué piensa de ese debate en torno a la limitación del número de miembros de los cortejos, Ricardo? Bueno, efectivamente, ahí estamos en un periodo social en el cual las hermandades, y bueno, hemos tenido muestras de ello en el reciente Congreso de Hermandades y Piedad Popular que se ha celebrado en nuestra ciudad en el mes de diciembre del pasado año. Vivimos en una época en la que todo se está haciendo cada vez más grande y que lógicamente pues las calles ni estiran ni ensanchan. Sevilla sigue siendo la que es y es difícil ponerse de acuerdo para que todo pueda entrar por las mismas zonas a las mismas horas. No cabe duda de que hay que buscar una solución, eso está claro, pero yo creo que tenemos que abogar todos porque la solución venga del consenso de todas las fuerzas sociales que tienen el objetivo de hacer de nuestra Semana Santa una semana fundamentalmente para el culto público a Cristo. No olvidemos que las hermandades salimos a la calle para dar culto público a Cristo. Eso es lo primero que tenemos que tener todos muy en cuenta. Es decir, yo creo que la formación cristiana y cofrade dentro de las propias hermandades y por ende en la sociedad sevillana es muy importante y que después, lógicamente, entre las fuerzas sociales, como son las hermandades, el Consejo General de Hermandades y Cofradías como órgano que representa a todas las hermandades, el arzobispado, el ayuntamiento, las fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, nos pongamos todos consensuadamente de acuerdo para buscar las soluciones que engrandezcan nuestra Semana Santa. Antes de dejarle los micrófonos del llamador de Canal Sur Radio para que se dirija a sus hermanos, me gustaría hacerle una pregunta. La Hermandad de los Estudiantes es muy macarena. Hay muchos vínculos porque las dos hermandades coincidieron en la Iglesia de la Anunciación en su día, después de la guerra. ¿Cómo ha vivido esta semana en lo personal? Pues mire, lógicamente con preocupación, ¿vale? Con preocupación porque lo que ha ocurrido es de difícil explicación, no cabe duda, y con preocupación fundamentalmente, y entienda mis comentarios, primero por mis hermanos de la Macarena. Yo sí, efectivamente, también soy hermano de la Hermandad de la Macarena, y lógicamente la preocupación es por el sufrimiento de tantos hermanos que durante estos días, con la incertidumbre, pues han visto muchas veces con angustia, con dificultad, con desasosiego, esta situación. Rezo mucho por los miembros de la Junta de Gobierno para que encuentren las soluciones oportunas, rezo mucho por todos los hermanos de la Macarena y estoy absolutamente convencido que con paciencia, con serenidad, con tranquilidad, simplemente fijándose en el rostro de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, que refleja la serenidad, la tranquilidad y la paciencia del rostro de su Hijo, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, se llegará a dilucidar todo y a que todo vuelva a su cauce normal, no le quepa la menor duda. Pues ahora es su turno para que se dirija a los hermanos de los estudiantes días antes de las elecciones, que son el próximo lunes, el día 30. Ricardo. Pues nada, yo le agradezco enormemente esta oportunidad que me da para dirigirme a mis hermanos de la Hermandad de los Estudiantes. Simplemente quiero pedirles que hagan uso de sus derechos al voto responsablemente, que tomen su decisión de forma calmada, tranquila, sosegada, que piensen que cuál de las dos opciones que se les ofrece
es la que ellos entienden que debe de ser la que guíe los destinos del día a día de la hermandad en los próximos años, y que no les quepa la menor duda que el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Angustia recompensará el esfuerzo que tengan que hacer el lunes día 30 para ir a votar, pero que seguro que esa recompensa dará sus frutos, y la Junta que salga de ahí, pues lógicamente será la que rija los destinos de la hermandad, porque no me cabe la menor duda que lo que ocurra será lo mejor para todos. El Señor no se equivoca y Él decidirá quién debe ser el que rija esos destinos de la hermandad. Muchas gracias. Ricardo Mena Bernal, muchas gracias, mucha suerte, un saludo. Muchísimas gracias a todos vosotros. Soy Ignacio y soy de la Macarena. Soy Cristina y soy de la Macarena. Hola, soy Alicia y soy de la Macarena. Soy Carmen Núñez y soy de la Hermandad de la Macarena. Soy Manuel Núñez y soy de la Hermandad de la Macarena. Hola, soy Macarena y soy de la Macarena. José Ignacio del Rey, abogado, 52 años, lleva 41 de hermanos, ha pertenecido también a numerosas juntas en distintos cargos. Fue pregonero de la Semana Santa de 2018. Unas elecciones con dos candidaturas es algo que no le gusta a nadie, pero que a veces pasa, ¿no? Es complejo, ¿no, José Ignacio? Es complejo, pero probablemente porque no estemos acostumbrados a una realidad social que es la diversidad de propuestas y opiniones. Depende de dónde lo mire. A lo mejor en una hermandad pequeña es complicado, en una hermandad como la nuestra, que tiene 6.000 hermanos, y lo que es más importante, en un contexto como el de la Universidad de Sevilla, no se comprende que haya una elección sin varias alternativas. En la universidad es una cosa absolutamente normal y extrañaba muchas veces que las únicas candidaturas. De hecho, por ejemplo, a rector creo que se presentan 4 candidatos. Sí. Eso es habitual. Mientras se haga con una forma abierta y de propositiva, yo entiendo que no debe ser un problema. Una de las propuestas que más ha llamado la atención es la que hace su candidatura en torno al Paso de Cristo, que teóricamente se debe estrenar el año que viene. Ustedes piden revisar un acuerdo de Cabildo General, ¿no? Sí. Bueno, tú lo has dicho bien, teóricamente, porque en primer lugar la información es nula, es decir, no vas a encontrar un hermano de los estudiantes que no esté cercano a la Junta de Gobierno que conozca ni el grado de ejecución del paso, ni en qué circunstancias estamos, ni cómo estamos. Hay meras referencias en cabildos generales. Si vas a la página web del paso hay una sola noticia en 2 años, que fue la firma del contrato hace 2 años, y no ha habido absolutamente ninguna noticia más al respecto. Los hermanos se encontraron en la exposición del centenario el frontal, que además tenía poco que ver con el proyecto que se había aprobado, con lo cual existe una desinformación al respecto y una cierta desorientación. Es cierto que se produjo un cabildo general, que yo estuve, en que la mayoría que decidió aquello no que fuera precisamente una mayoría amplia como para acometer este proceso. Entonces, lo que nosotros planteamos es, bueno, se ha hecho este proyecto de una forma, pues, inapelable, es decir, sin posibilidad de intervención de nadie ni de aportación de ningún hermano. Bueno, pues vamos a darle la voz a los hermanos, que vean el proyecto, que vean lo que se ha hecho. Si está terminado, pues que lo puedan ver y que sean los hermanos los que decidan, porque hay una cosa muy importante aquí. Es el dinero de los hermanos el que ha pagado esto y son los hermanos los que lo tienen que decidir, no un grupo muy pequeño, como hemos entendido que ha decidido esto. Pero, por ejemplo, si los hermanos dicen no nos termina de gustar, todo lo que se ha hecho se queda ahí y dicen que es un paso casi terminado, ¿no? Bueno, es que los hermanos mandan, es su dinero, su casa, su hermandad y su paso. Y además es que los proyectos tienen que ser asumidos, para que sean realmente proyectos de hermandad, tienen que ser asumidos por toda la hermandad, y toda la hermandad tiene que estar correctamente de acuerdo con esas circunstancias. Lo que no puede ser es que se haga un proyecto único sin ningún tipo de discusión por parte de la hermandad. Hay muchos hermanos que querían el paso antiguo o el que siempre ha estado. Hay otros que no les gusta y que quieren otro tipo por otros proyectos que hay. Ese debate no se ha producido en la hermandad. Por lo tanto, la hermandad no ha decidido después de pensarlo. Estas cosas hay que pensarlas. Pasos en nuestra historia de Cristo hemos tenido 1 y hemos hecho 1 nada más. Pero hubo una votación, ¿no? Hubo una votación para sacar esto. Hubo una votación en la que, bueno, fue una votación un poco peculiar. El cabildo, yo estuve allí, nadie me tiene que contar cómo se sucedió aquel cabildo, y arrojó un resultado de 189 a 123.
para un proyecto de este tipo, a mí me surgen muchas dudas de que eso sea una mayoría suficiente y consensuada para llevar a cabo un proyecto de esta entidad y de esta envergadura. O sea, requeriría más consenso, en su opinión. Hombre, por supuesto. Vamos, estos proyectos, mínimo por aclamación o mínimo por un consenso muy amplio, porque muchas veces no se puede poner a todo el mundo de acuerdo. Vamos a recordar que es el paso de Cristo, que eso se hace una o dos veces en la historia, no debe hacerse más. No podemos estar dando tumbos con proyectos particulares y que no sean aceptados por todos. Yo entiendo que en una hermandad de 6.000 hermanos que voten 300, que ni el 1% de los hermanos en ese cabildo conocían el proyecto porque se hacían pases privados en determinados grupos de hermanos y durante el mes de agosto anterior, yo entiendo que no fueron las mejores circunstancias para aprobar ese proyecto. Así lo expresé, yo lo expresé así en el cabildo y no expresé por que estuviera en contra del proyecto, sino porque estaba en contra de las formas en que se había llevado el proyecto. Y entiendo que los hermanos tienen que tener la capacidad de poder pronunciarse sobre eso. Usted lo vio en la exposición, ¿no? ¿Qué le parecía? Yo lo vi en la exposición, bueno, yo vi el frontal, realmente no era o no estaba... bueno, es que aquí hay varias cosas, porque las carteras en principio parecía que había que exponérselas a los hermanos y aprobarlas antes, luego parece ser que no, que se han hecho. El proyecto realmente, por lo que yo vi, tampoco estaba exactamente con lo que se había presentado, entonces yo estaba un poco desconcertado. Además, viendo el frontal tampoco pude hacerme una composición del lugar. Yo para esto, además, quiero ser prudente, porque bueno, en mi opinión personal tampoco creo que sea importante en esta cuestión. Usted en su proyecto, dentro de, digamos, su programa Soy de los Estudiantes, que se llama así, quiere que su hermandad esté a la vanguardia, que sea atrevida, renovadora. ¿En qué hay que ser atrevido y renovador en el mundo de la Semana Santa, José Ignacio? Pues atrevidos y renovadores en que estamos en un mundo que está cambiando y que no podemos tener los criterios del siglo XX o anteriores para los problemas de hoy. Vamos a ver, nosotros tenemos una cuestión muy importante, que es dónde estamos. Nosotros somos probablemente la única hermandad gremial en activo existente. Estamos dentro de una universidad pública en el que todos los días se cuestiona la figura de Dios y la existencia de Dios, y nosotros somos una hermandad de frontera, nosotros no somos una hermandad de centro de parroquia, tenemos una realidad completamente distinta, nosotros estamos en la frontera, nosotros tenemos que estar continuamente con el diálogo cultura y fe. Entonces no se justifica nuestra presencia en la universidad únicamente por tener allí un Cristo y una capilla abierta. Con eso hoy no da, podía dar hace décadas, pero ahora no nos sirve para eso. La hermandad tiene que tener una presencia viva, activa, protagonista, ofreciendo foros de encuentro, situaciones en la que la presencia de Dios pueda ser entendida, pero no solo estéticamente ni visualmente, sino también culturalmente, científicamente, con todos esos elementos. Entonces la hermandad tiene que inventar cuestiones nuevas, tiene que reinventarse todos los días y adaptarse a esa nueva realidad. Y en la Semana Santa igual, estamos viendo fenómenos que es que son necesarios pues unas respuestas más activas y más atrevidas. Ahora entramos en lo de la Semana Santa, pero fíjese, el otro día alguien comentaba, hay que ver que los dos últimos papas, Francisco y León XIV, están semana sí, semana también, condenando lo que está pasando en Gaza, y es la Iglesia, y es el jefe de la Iglesia, y eso ni tiene respuesta ni en la Iglesia diocesana, ni en, digamos, las organizaciones más numerosas, ¿no?, como son las hermandades. A mí me sorprende porque eso muchas veces la gente lo considera que es política y dicen que es mejor no meterse en política. Y yo entiendo que cuando se masacra a hermanos de la religión que sea, nosotros no podemos estar callados. Pero pasa con eso, igual que pasa con la pobreza, que en los barrios más pobres de Sevilla que tenemos, que son, como siempre decimos, ya se está convirtiendo en tópico y está perdiendo sentido, que tenemos los barrios más pobres de España. Es que los tenemos. Es que no puede haber proyecto de una hermandad en Sevilla que no mire a esos barrios y a esa gente necesitada. No puede haber un proyecto en Sevilla que no mire a la justicia social, o ahora que tenemos la cumbre de la ONU, tenemos que hablar de la deuda externa, de la condonación de la deuda, de qué estamos haciendo nosotros, que somos primer mundo, ojo, que nosotros somos primer mundo, qué estamos haciendo en ese tercer mundo, y no basta con hacer proyectitos
de ayuda puntual. Yo creo que esto requiere una situación estructural y que nosotros ahí estamos dejando de dar una batalla importante. Usted estudió, ¿no?, en el edificio del rectorado, ¿no?, en sus tiempos de estudiante, y usted es hermano de los estudiantes. ¿Ha cambiado mucho la relación de la hermandad con un alumnado, con unos alumnos que también han cambiado, ¿no?, que ya no es lo mismo que en sus tiempos? Sí, ha cambiado mucho. Antes yo estuve en los años 80, 90 en la hermandad, estudié allí, yo vivía allí prácticamente. En Derecho, además, ¿no? En Derecho, en la Facultad de Derecho. Había una sinergia además entre el Sarus de Juan del Río y la hermandad de los estudiantes, que es que el otro día comentábamos que no podíamos distinguir quién era del Sarus o quién era de la hermandad, y muchas veces pensábamos que gente del Sarus, del Servicio de Asistencia Religiosa, eran hermanos, y luego resulta que no lo eran, pero no le hacía falta porque participábamos en todas las cosas. Entonces había un movimiento y un compromiso mucho más colectivo. Ahora, con el cambio en la universidad, las clases son mucho más reducidas, el tipo de enseñanza también ha variado, está la cosa como más individualista, la cosa más tecnificada, y entonces todo es más complicado, y entonces hay que buscar las formas de llegar. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un problema de que el programa de ayudas llegara a los alumnos, el programa de ayudas de la hermandad. ¿Por qué? Porque ya no se pueden poner carteles ni papeles en la universidad y empapelar para que la gente se entere. Ahora o llegas a los dispositivos móviles de la gente, claro, o la gente no te recibe. Todo eso ha cambiado, entonces a eso hay que adaptarse, hay que pensar todo el día nuevas fórmulas para llegar y para hacerse presente. Entonces, claro, la realidad es muy distinta, pero bueno, es la que tenemos, con lo cual no se trata de evitarla, sino al revés, de ir a por ella y de transformarla. Usted habla de ir a la vanguardia en la Semana Santa. Hay ahora un debate al que no será usted ajeno, la limitación en el número de nazarenos por el gigantismo, ¿no?, que hay en la Semana Santa. Personalmente, ¿qué piensa? Bueno, yo he escrito sobre eso. También lo hemos leído. Sí. Mi opinión es clara y rotunda. Yo creo que eso sería ir a la retaguardia, no ir a la vanguardia. Vamos a ver, yo soy muy beligerante con eso. Eso es opinión personal mía, yo soy muy beligerante. Yo pienso que la reducción de nazarenos es el chocolate del loro y recortar una solución que es un parche. Tenemos otras muchas cosas estructurales que habría que cambiar antes que esa cuestión. Porque esa cuestión no es la importante. Primero hay que ver en qué sentido los cortejos son grandes, para quién, qué estamos pretendiendo, qué tipo de cofradía queremos, si la cofradía es un producto que se consume en la calle o es de verdad un acto de fe y de penitencia. La importancia de que haya hermanos que solo una vez al año vayan a la fábrica de tabacos, se pongan su capirote, se pongan al lado del Cristo y hagan estación de penitencia y no vuelvan más, los denostados capiroteros, es fundamental. Yo veo gente que ese encuentro vital de ese año es fundamental para ellos. Entonces, que no tengan una vinculación más importante con la hermandad y que eso pueda producir que un año no salgan, yo creo que es desperdiciar un capital humano importante. Hay otras muchísimas cosas que podemos arreglar antes. Tenemos una carrera oficial que tiene poco más de un siglo. ¿Por qué no la reformamos? O sea, todo tiene que ir en servicio del nazareno, no al revés. Hay estructuras que cambiar muchas antes que tocar un solo nazareno. Yo creo que eso es un atraso. Varias preguntas, ya muy rápidas. El Cristo de los estudiantes no es de la hermandad. ¿Le gustaría que fuera propiedad de la hermandad? Bueno, el Cristo es lo que es propiedad del Estado, con lo cual sí, pero bueno, yo creo que el entendimiento siempre ha sido bueno. Hay acuerdos en los cuales la hermandad, como muchas veces dice nuestro rector, es la guardiana del Cristo, y de momento, bueno, el sistema ha funcionado bien. ¿Qué me gustaría? Hombre, claro que me gustaría, pero bueno, siendo del Estado también es nuestro en cierta medida, con lo cual, bueno, no creo que eso sea un problema. ¿Le gusta el puesto que ocupa actualmente los estudiantes en el Martes Santo, que es el penúltimo? Yo ya me he perdido en los puestos. Se ha dado tantas vueltas, ¿no? Es que, y mira que yo soy muy friki de horarios y soy diputado mayor de gobierno y pero yo ya, eso me preocupa porque la gente pierde las costumbres de cuando estamos a lo mejor un poco tarde. Es cierto que somos de los más cercanos a la catedral. Probablemente tener un puesto anterior sería mejor. Lo que pasa que ya eso también ha cambiado. Ya no son las hermandades las que unilateralmente pueden decidir esas cuestiones
y hay que hacerlas en común. Y bueno, desde luego lo bueno es que el Martes Santo ha demostrado que sabe ponerse de acuerdo en un montón de propuestas, con lo cual yo creo que eso no es tampoco un problema porque se puede arreglar y se puede hablar. Usted vivió también, como tanta gente, el centenario de la Hermandad que tuvo lugar el pasado otoño. Hay muchas personas vieron por primera vez al Cristo de la Buena Muerte con música. ¿Le hago la pregunta o no? ¿Le gustaría que esto solo fuera algo anecdótico o algo que ocurriera cada 100 o 50 años? ¿O se podía ir un poquito más allá? Bueno, ¿por qué no? Vuelvo a lo que hablábamos al principio. Eso que lo decidan los hermanos. Y que los hermanos sean, si los hermanos deciden que es que prefieren al Cristo con música, pues ellos son los dueños de la cofradía y los que tendrán que hacer. Mi opinión personal, para no escaparme, eso fue un extraordinario y yo creo que tenemos que degustar lo extraordinario y que lo extraordinario tiene que seguir siendo extraordinario, que ocurre de vez en cuando, pero no algo habitual. Entonces yo entiendo que el Cristo va muy bien sin música y que la forma de procesionar, normalmente todo el mundo se ha sentido muy cómoda con esta forma de procesionar y ese sentimiento no se había producido. No sé si a partir del centenario crecerá, eso habrá que verlo en el día a día, pero no me ha parecido a mí ver entre los hermanos un deseo de que eso cambie. Pues en estos momentos José Ignacio del Rey, candidato a los estudiantes en las elecciones del próximo lunes, día 30, tiene estos micrófonos del llamador de Canal Sur Radio para dirigirse a sus hermanos y decirles lo que les quiera decir. Bueno, pues muchas gracias. Yo quiero dirigirme a los hermanos y animarles a ir a votar el día 30, a todos, y a que participen. Yo quiero que los hermanos participen, que se pronuncien. Aquí hay dos modelos de hermandad o modelos alternativos de hermandad, que es el momento de aportarlos ahora, que es el momento en que la hermandad se reúne en cabildo y deciden elecciones, y que hay dos modelos encima de la mesa y que son ellos los que tienen que decidir en perfecta libertad y con toda la información posible, y que el futuro de la hermandad depende de que ellos vayan a votar y de que ellos decidan y opten por la opción que más les parezca, con lo cual yo lo que quiero es animar a la participación. La hermandad sin sus hermanos no es nada, con lo cual es fundamental que una gran mayoría de hermanos acuda a votar el día de hoy. Este es José Ignacio del Rey, candidato a ser hermano mayor de los estudiantes. Muchas gracias, un saludo, mucha suerte. Muchas gracias, gracias. Un abrazo. Y es todo. La semana que viene un nuevo podcast, aunque recuerden que de lunes a viernes y cada noche a las 11, Canal Sur Radio emite el programa Evocación, que repasa la actualidad de las cofradías de toda Andalucía. Señoras, señores, un saludo. Semana Santa Radio, la radio que se ve.